Listo, vamos a pasar la asistencia entonces. Marco Chimbolema. Chimbolema. Gerson Cunalata. Presente, ingeniero. Saúl Grefa. Presente, ingeniero. Washington Guacho. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Gualichico. Edison Jami. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Marco Micho. Marco Navarrete. Presente, ingeniero. Javier Navarro. Navarro. Esteban Inahuelpa. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Wilson Núñez. Juan Rangel. Rangel. Jonathan Torres. Presente, Inge. Alejandro Vizcarra. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Ernesto Yazán. Yazán. Bien, vamos con el paralelo B. Gerson Acán. Presente, Inge. Ángel Calo. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Camoes. Presente, Inge, buenas tardes. Paul Catota. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Ángel Chorros. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Mario Simba. No, perdón. Ultimarte, sí, Mario Ultimarte. Presente, presente. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya, Carlos Enríquez. Presente, buenas tardes, Inge. Sí. Edwin Enríquez. Ingeniero, buenas tardes, presente. Una preguntita, ¿por qué el 30 de mayo yo estoy sin asistencia? ¿Usted vino a la prueba? Yo también di, profe, la prueba. No, pero Sí, no, estoy... no era solo darla, sino estar conectado. Por eso es la conexión del día de la prueba. Buenas tardes, Inge Juan Rangel. Ya le pongo, a ver. Bueno, luego hablamos de eso. A ver, Isa. Ya, profe. Segundo, Isa. Luis Jumbo. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Isa, segundo, presente. Ya. Gracias. Yumi Kinga. Presente, ingeniero, buenas tardes. Logacho. Presente, ingeniero, buenas tardes. Lucumi. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Paul Madrid. Presente, ingeniero, buenas tardes. Cristian Maldonado. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Denise Martínez. Morales, Carlos. Presente, buenas tardes. Alex Muso. Naranjo. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Narváez. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Guillermo Núñez. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Diego Ortega. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Alex Pereira. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Andrés Pinedo. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Muso presente, por favor. ¿Quién?
Muso. Sí, por favor, gracias. Ya. Ponce. Ingeniero, muy buenas Presente, tardes. buenas Por tardes, favor, ingeniero. Martínez. ¿Cuál? Martínez. Sí, por favor, ingeniero. Ponce. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Ramiro Proaño. Presente, ingeniero Proaño. Ok, gracias. Carlos Quera. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Catherine Quilca. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Anderson Quinaloa. Presente. Darwin Sangucho. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Daisy Silva. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Nelson Tixe. Presente, Inge, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Ángel Vega. Vega. Jonathan Veintimilla. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya. De aquí del paralelo B, ¿quién me falta? Nadie. Del paralelo A. Buenas tardes, ingeniero. Juan Rangel, Santiago Yazán. Rangel. Rangel. Yazán. ¿Qué más? Gracias. Chimbolema, por favor, ingeniero, buenas. ¿Cuánto? Lema. Chimbolema. Marco Chimbolema. Chimbolema. ¿Qué más? Núñez Cabascango. Núñez Cabascango. Correcto. Ya, ¿qué más? Por acá en el chat tengo algo. Vas a ver. Navarro. Sigue muy buenas tardes, Navarro. Muso y Vega. Muso y Vega. Ok. Navarro también. ¿Dónde está Navarro? Aquí. Ya, ¿quién más? Vega. Ok. Ya no se preocupe, Vega. Ya le pongo. Vega, ¿dónde está? Listo, ya está. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok. Cerramos aquí el tema de asistencia. Con respecto a lo que me dicen del día 30, no todos se conectaron a la clase. Yo sí sé que hicieron la prueba, pero no se conectaron a la videoconferencia. Entonces, esto es la asistencia a la videoconferencia. Pero ¿Tienen ingeniero, algún problema? nadie Yo nos les dijo ayudo. que era de conectarnos, porque el día viernes No sabíamos, había sido dije. videoconferencia igual. A ver, Claro, Inge, no sabíamos, la verdad. O sea, no a ver, sabíamos la verdad. a ver, un ratito. Se dijo la semana anterior a la prueba que la prueba del día 29 era asincrónica. La prueba del día 30 era presencial. ¿No? O sea, mira, no hay problema con eso. Igual se les va a ayudar de esa manera. Pero se dijo con suficiente tiempo que la prueba del día 29, que era a las 8 de la noche el viernes, era asincrónica. Ustedes se conectaban en la hora indicada sin videoconferencia. Pero que la prueba del día 30 era presencial. Siempre se dijo que era presencial. Que yo iba a estar presente durante toda la prueba para cualquier consulta. Por eso la mayoría está conectado, si no la mayoría no se hubiese conectado. Si no supieran eso, la mayoría no estuviera conectado. Solo muy pocos faltaron. ¿Ok? Entonces, eso se dijo y se aclaró correctamente, que la prueba del día 29 era no presencial y la prueba del día 30 era presencial. Entonces, de todas formas, me manda un correíto luego y yo le voy a ver cómo le ayudo con esa asistencia. ¿De acuerdo? Gracias, Inge. Muchas gracias, ingeniero. Bueno. Entonces, vamos a dejar esta parte aquí para comenzar con la clase. Pero antes de la clase tengo que darle una información importante. Rapidito. Miren, la información que tengo que darle, y presten atención a lo siguiente, que es sumamente importante, es que hubo cambios en la plataforma virtual. Seguramente ya lo vieron ya. ¿Ok? Se cambió el diseño de las pestañas de cada una de las semanas de la plataforma virtual. Ustedes ya deben empezar a familiarizarse con los colores también. Las pestañas que están en verde corresponden a evaluaciones. Las pestañas que están ahora en azul son las que vienen a continuación desde la semana 9 a la 15.
Y las que están en morado son las que ya pasamos ya, ¿ok? Que ya cumplimos. Entonces, en la semana de inicio, que es una de las cuestiones más importantes, cambia toda la estructura, el diseño, ¿no? En la parte inicial tiene la información del tutor, los horarios de clases, tutorías, etc. Después en la sección de información tienen las cuestiones de sílabos, presentación del aula virtual. Aquí tienen un archivo que se le ha subido ahorita para que usted se familiarice con la nueva estructura del aula virtual. ¿Ok? Presentación del tutor, rúbrica, etcétera, que ya estaba antes, pero ahora con otro diseño. Y una cuestión importante, sumamente importante, la bibliografía para estadística física está aquí con un enlace. Usted le da un clic aquí y va a acceder al enlace. A esa bibliografía ya está incluida, ya pueden acceder a partir de hoy a los libros que van a utilizar a partir de la semana 9 en adelante, que son los libros de física. Ya están ahí. 4 libros de física le incluí ahí para que nosotros podamos manejarnos de forma correcta con la asignatura. Y acá en la parte de interacción, como cosa adicional nueva, un glosario de términos, para que ustedes lo vayan enriqueciendo con cada uno de los términos, palabras nuevas que vamos aprendiendo, conceptos, etc. Bien, participen de ese glosario de términos. Esa es la sección de inicio. Y en la semana 9, a partir de la semana 9, también va a cambiar el diseño. ¿Ven? Ya está activa la semana 9 y la semana 10. Esperamos que se cargue un momentito. Miren, la semana 10 ya está activa también para que vayan familiarizándose con lo que vamos a ver ahí en la semana 10, que ya entraríamos con cinemática. ¿Ok? Bien, ahora una cosa nueva que se va a implementar para acabar con este asunto. Siempre yo les colocaba en cada semana el enlace de la videoconferencia aquí, en cada semana. A partir de la próxima semana, por favor, atento con lo que les voy a decir ahorita. Esos enlaces en cada semana ya no van a existir. Va a haber un solo enlace que se va a colocar aquí en la semana de inicio. En la semana de inicio va a haber un único enlace y por ahí se van a conectar a todas las clases que vienen a partir de la semana 9 a la 16. Es decir, ya no van... Ya, dígame. Sí, van a estar grabadas todavía las clases de la semana en cada semana. Sí, en cada semana va a haber la grabación, eso no va a cambiar. Pero lo que me refería era al enlace para conectarnos. Ya no van a tener el enlace en cada semana, sino uno solo, al inicio, en la sección de inicio. En las clases grabadas, por ejemplo, aquí en la semana 9, se van a colocar aquí donde dice clase, encuentro grabada, semana 9. Tan pronto se acabe esta clase y se grabe, yo le coloco aquí. ¿De acuerdo? Igual la sincrónica también. Las dos van a estar aquí, pero todo dentro de esta página. Es una página y adentro van a encontrar a las dos. ¿Estamos claros ahí? Solo la clase grabada, la clase de Zoom, esa sí va a estar en el inicio. No la clase grabada, sino el enlace para que usted se conecte a la videoconferencia. Ok. Las clases grabadas sí quedan dentro de cada semana. Aquí donde dice clase, encuentro grabada, semana 9. Da un clic ahí y se van a desplegar. Entonces, en la medida que la vamos grabando, pues la voy colocando ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, eso era con respecto a eso. Ahora sí ya no podemos seguir invirtiendo más tiempo en eso. Vamos a la clase de hoy. Bueno, señores, a partir de esta semana comenzamos con el tema de física. La estadística va a quedar en stand-by durante un tiempo. Y digo durante un tiempo porque recuerden que después tenemos el examen final en la semana 16. Y ese examen final es acumulativo. Es decir, que no solamente se van a evaluar los contenidos que vamos a ver ahora de la semana 9 a la 16, sino que también pueden ir algún contenido de la parte de estadística también.
Entonces, toda la información que tienen ya ustedes de estadísticas, tareas, deberes, archivos, todo lo que está en la plataforma, lo pueden seguir revisando y utilizando y guardando, porque eso lo van a necesitar. Pero a partir de esta semana ya 9 en adelante, vamos a comenzar con física. Recuerden que esta asignatura está dividida en dos partes, y ahora comenzamos ya con la física. Vamos a hacer una revisión de aquí a la semana 16 de todos los aspectos fundamentales de la física. Tanto de la física 1 como de la física 2, que normalmente se requieren para las carreras de ingeniería en esta universidad y en la mayoría de las universidades también. Entonces, vamos a comenzar hoy con el tema de física mecánica. ¿Ok? La física se divide en 4 grandes áreas: la física mecánica, la electricidad, el magnetismo, la termodinámica y la física cuántica y nuclear. Bien. También hay otra parte de la física, que es la física de la relatividad, pero bueno, esa normalmente no, ya se da a otros niveles un poco más elevados. Entonces, nosotros vamos a comenzar con estos primeros encuentros con la física mecánica. Bien. Y la clase que corresponde hoy es una introducción a la física mecánica, que por el hecho de ser introducción no es menos importante que todo lo que vamos a ver después. Aquí se van a ver cosas muy necesarias para todo lo que viene después. Por ejemplo, trabajo con unidades de medidas, mediciones, patrones de unidades de medidas, conversión de unidades de medidas tanto del Sistema Internacional de Unidades como del Sistema Inglés de Ingeniería. Y vamos a ver también análisis vectorial. Es decir, la clase de hoy fundamentalmente se concentra en eso. Unidades de medidas, análisis dimensional y trabajo con vectores, análisis vectorial. ¿Ok? Esto es un tema sumamente interesante. A mí la parte de la física, créanme que es una de las cosas que más me motiva, así que creo que nos vamos a divertir con esta parte de aquí de la física. Bien. Y es sumamente necesaria para todas las asignaturas de ingeniería que ustedes van a recibir. ¿Ok? Entonces, los objetivos de este encuentro son los siguientes. Primero, analizar las unidades de medidas y patrones de las cantidades fundamentales de la física mecánica. Realizar conversiones de unidades de medidas. Interpretar las propiedades de los vectores y aplicarlo a las cantidades físicas vectoriales. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar un poquito de la física, una introducción primero. ¿Bien? ¿En qué consiste la física mecánica? La medición, ¿para qué se utilizan estas mediciones de tipo experimentales y cuantitativas? Entonces, el objetivo de la física es precisamente identificar un número limitado de leyes fundamentales que rigen los fenómenos naturales y usarlas para desarrollar teorías capaces de anticipar resultados experimentales. Es decir, que la física en general se ocupa del estudio de un conjunto de leyes que explican de forma científica y matemática los fenómenos que ocurren en la naturaleza y que nosotros estamos en constante en contacto constante con ellos todo el tiempo. Entonces, para describir esos fenómenos es necesario hacer mediciones de varios aspectos de la naturaleza, y cada medición se asocia con una cantidad física, como la longitud de un objeto. En la física mecánica, que es la parte de la física que nosotros vamos a revisar ahorita, se consideran 3 cantidades fundamentales. Las 3 cantidades fundamentales de la física mecánica son longitud, masa y tiempo. Hay otras cantidades que se utilizan en la física mecánica que se denominan derivadas, y se le denominan derivadas porque se derivan de las 3 fundamentales. Por ejemplo, las 3 fundamentales de la física mecánica son longitud, masa y tiempo, pero hay otras con las que vamos a trabajar, por ejemplo, la velocidad. Y la velocidad es
la relación entre distancia sobre tiempo. Es decir, que se da en unidades de metros sobre segundo. Observen que tengo en el numerador unidades de longitud y en el denominador unidades de tiempo. Entonces, esta cantidad, la velocidad, se le denomina una cantidad derivada porque se deriva de dos de las fundamentales de longitud y de tiempo. ¿Ok? Con la masa se da en kilogramos. Su unidad básica del sistema internacional es kilogramos. Pero, por ejemplo, la fuerza, de acuerdo a la ley de Newton, que después vamos a verla, es igual a masa por la aceleración. Bien. Y la masa se da en kilogramos. Y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces observen que la fuerza es una cantidad derivada. ¿Y por qué es derivada? Porque se deriva de tres de las fundamentales: masa, longitud y tiempo. Entonces, esa es la explicación con respecto a las cantidades físicas con las cuales vamos a trabajar aquí. Vamos a trabajar con cantidades fundamentales, que son longitud, masa y tiempo, y también con derivadas. Pero para los efectos de la física se le consideran fundamentales solamente a longitud, masa y tiempo. La otra cosa es que la mayoría de los ejercicios que vamos a realizar en clase las vamos a hacer basados en las unidades del sistema internacional. ¿Okay? Pero también vamos a trabajar con unidades del sistema inglés de ingeniería. En 1960, un comité internacional estableció un conjunto de estándares para las cantidades fundamentales que se iban a utilizar en las diferentes ramas de la ciencia. A ese comité internacional están suscritos la mayoría de los países del mundo. Bien, la mayoría de los países del mundo están suscritos a ese comité internacional, incluyendo los Estados Unidos e Inglaterra. Sin embargo, en los Estados Unidos y en Inglaterra se sigue utilizando el sistema inglés de ingeniería. Por lo tanto, muchas de las unidades de medidas que ellos utilizan a diario están en el sistema inglés de ingeniería. A pesar de que nosotros nos manejamos por el sistema internacional de unidades, tenemos que también dominar las unidades que se usan en el sistema inglés de ingeniería. Tomen en cuenta que la inmensa mayoría de las bibliografías importantes están en inglés y muchas de ellas provienen precisamente de los Estados Unidos. Por lo tanto, hay que saber, ya como ingenieros, también manejar las unidades que se utilizan en otros países también. Entonces nosotros vamos a utilizar también las unidades del sistema inglés de ingeniería. Por ejemplo, la milla. Ustedes saben que en Estados Unidos no se manejan las distancias en kilómetros. ¿Bien? Se manejan en millas. Se manejan distancias en pies, en yardas. Ustedes lo ven precisamente en los programas deportivos que ellos utilizan otras unidades de medida. Igual en temperaturas, por ejemplo, no usan el grado centígrado, usan el grado Fahrenheit. Entonces, todas esas cosas nosotros debemos saber manejarlas, ¿ok? Para entender y llevarla a nuestro lenguaje técnico que nosotros normalmente manejamos. Bueno, en conclusión, longitud, masa y tiempo son las unidades fundamentales del sistema internacional de unidades, que es el que nosotros manejamos normalmente. Cada cantidad física está regida por un patrón de medida. Por ejemplo, en el caso de la longitud, el patrón aprobado actualmente es la distancia recorrida por la luz en el vacío durante un tiempo de 1 sobre 299.792.458. ¿Qué es esto de aquí abajo? La velocidad de la luz, ¿bien? Expresada en segundos. Entonces, expresada en metros sobre segundo, porque ustedes saben que la velocidad de la luz es 300 millones de metros por segundo. Entonces, el patrón para la longitud pasó
a lo largo de muchos años por diferentes patrones de medida, hasta que se adoptó este patrón de medida que es el que rige actualmente. ¿Para qué se requiere un patrón? Para que una unidad de 1 metro aquí en Ecuador sea equivalente a lo que vale 1 metro en Rusia, en Francia, en España, en cualquier país del mundo. No puede ser que aquí en Ecuador 1 metro equivalga a una distancia y en otro país equivalga a otra cosa distinta. Entonces, para que todos los países y todas las personas que se manejan por el sistema internacional hablen el mismo idioma desde el punto de vista de medición, pues entonces tienen que regirse por un patrón. Este es el patrón de medida. Y así lo tiene también el tiempo, por ejemplo, que es este número, bien, 9.192 millones veces el periodo de vibración de la radiación del átomo del cesio-133, que es un material radioactivo de alta precisión, que introduce un error cada 30.000 años. Entonces, está comprobado que es así, y entonces tiene un nivel de precisión muy grande. La masa también tiene su patrón. Hasta hace algún tiempo era la masa de una aleación de platino e iridio que se conserva o que se conservaba o debe conservarse todavía en un museo en Francia. Sin embargo, recientemente, y esto es algo novedoso para la ciencia, porque fíjense que estos patrones se han mantenido durante muchos años invariables. Y recién se descubrió que esa aleación no era lo suficientemente constante como para tomarlo como un patrón. Y han decidido cambiar el patrón de la unidad de masa, ya creo que lo aprobaron incluso, por otro material, otra aleación que es mucho más precisa que la masa de platino e iridio, que hasta hace un tiempo se conservaba. Si ustedes ven la imagen que había en la presentación de la semana 9, es precisamente el patrón de masa que se conserva en el Museo de Francia, que está guardado en una urna de cristal. En esa imagen que ustedes vieron ahí al inicio de la semana, está precisamente la foto de esa masa de platino e iridio, que se toma en cuenta como patrón de medida. Aquí en esta tabla yo les muestro los prefijos del Sistema Internacional de Unidades. Normalmente nosotros vamos a trabajar con cantidades muy grandes o podríamos trabajar con cantidades muy pequeñas, bien, que involucran muchos decimales, o también cantidades muy grandes que involucran muchos ceros. Entonces, en los cálculos matemáticos no conviene trabajar con muchas cifras. No conviene trabajar con muchas cifras porque eso puede conllevar a errores de transcripción. Entonces, lo que se acostumbra es a expresar un número con 2 decimales máximo y expresarlo como una potencia de 10. Entonces, para cada potencia de 10, el Sistema Internacional de Unidades tiene una serie de prefijos. Por ejemplo, 10 a la menos 24, 10 a la menos 23, 18, menos 15, etc. Y aquí están los prefijos. Ahora, algunos de ellos, por ejemplo, de 10 a la menos 24 hasta 10 a la menos 15, son cantidades muy pequeñas. Normalmente para la física que vamos a ver aquí no la utilizamos. Eso se utiliza más en microbiología o cosas así, que es donde se pueden encontrar estas cantidades tan pequeñas, por ejemplo, en distancias intercelulares, por ejemplo, o tamaños de célula, cosas de tamaños muy pequeños, que tienen que ser vistos a nivel de microscopio incluso. Pero para la parte de la ingeniería que nos corresponde a nosotros en telecomunicaciones, por ejemplo, de 10 a la menos 12 en adelante, sí nos sirve. Por ejemplo, pico. Pico es 10 a la menos 12. Y el prefijo pico se utiliza en la unidad de medida de capacidad para los capacitores. Ustedes saben que muchos de los capacitores en electricidad y en electrónica están en el orden de los picofaradios. Entonces, el prefijo pico lo que significa es que es 10 a la menos 12 faradios. Entonces, el prefijo nano también.
Se puede utilizar en longitud y se puede utilizar también en capacidad, por ejemplo, nanofaradio o nanómetro. La unidad de nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Es unidad de longitud, pero expresada con el prefijo 10 a la menos 9. Utilizamos y vamos a utilizar bastante el prefijo micro. Bien, se utiliza en electricidad, por ejemplo, microampere, microfaradios también, y también en longitud, micrómetros. El prefijo mili, que lo utilizamos constantemente en longitud para milímetro, bien, pero también se puede utilizar en corriente eléctrica, por ejemplo, miliamperes o milivoltios. El prefijo centi, que también se utiliza en longitud, centímetro. El prefijo deci, bien. Y después ya vienen los prefijos para potencias con exponente positivo. Bien. Y aquí falta uno que es del 10 a la 2, que es hecto, que no está aquí, pero que se coloca muchas veces también en el sistema internacional. Pero mayormente el sistema internacional comienza de 10 a la 3 en adelante. Por ejemplo, 10 a la 3 es kilo, 10 a la 6 es mega. Esta utilizamos bastante en electricidad, por ejemplo. En longitud también, el kilómetro. En electricidad para las resistencias, por ejemplo, kiloohmio. ¿Ok? Megaohmio. Entonces se utiliza mucho. Después viene el prefijo 10 a la 9, que es giga. Bien. Que ustedes saben que se usa y se emplea bastante el prefijo giga, aunque hay que tener cuidado con el giga en sistemas informáticos, porque giga no es precisamente, hay que tomar en cuenta que un byte tiene 1024 bits, entonces no es exactamente lo que nosotros conocemos de las unidades de kilo, por ejemplo, y mega, que son exclusivamente 1000 y aquí 1.000.000. En el giga hay que tener cuidado porque se utiliza otra cantidad de bits. Bien, hay una diferencia ahí que después hay que revisar. Pero bueno, nosotros en la física mecánica no vamos a trabajar con estas cantidades tan grandes. Esto se utiliza más para sistemas de información informática. 10 a la 12 que es tera y hasta 10 a la 15 que es peta. Estas son cantidades ya extremadamente grandes. Peor 10 de 10 a la 18 en adelante hasta 24. Son cantidades extremadamente grandes que no las manejamos en la física mecánica. Eso más bien se usa para los astrónomos, de pronto distancias intergalácticas o interplanetarias. Aquí están otro cuadro del Sistema Internacional de Unidades, bien, y la equivalencia con el sistema inglés de ingeniería. ¿Ok? Entonces, el cuadro que está aquí a la derecha tiene las unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de medida básica para longitud es el metro, para masa el kilogramo y para tiempo el segundo. A partir de ahí se derivan todas las demás, por ejemplo, velocidad metro sobre segundo, aceleración metro sobre segundo al cuadrado, la fuerza que es en Newton, pero equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Bien. Las cantidades, hay otras cantidades que no son de la física mecánica, pero son de la termodinámica, por ejemplo, como calor, energía, etc. Y tenemos para unidades de medidas eléctricas como el voltio, el ampere, el ohm, que son las unidades aprobadas por el Sistema Internacional de Unidades. Para frecuencia, que sí es para telecomunicaciones, el hercio. De aquí tenemos a la izquierda las unidades básicas del sistema inglés de ingeniería, que se utilizan fundamentalmente en los Estados Unidos e Inglaterra. Y países también de la mancomunidad británica que también usan estos tipos de unidades de medida. Por ejemplo, en longitud utilizan el pie para longitud como unidad de medida básica, la libra para masa, el segundo, bien,
En área utilizan el pie cuadrado, en volumen el pie cúbico. Ustedes, por ejemplo, pueden haber visto que en algunos deportes todo se maneja en pie o en yardas. Por ejemplo, en el béisbol las distancias se manejan en pies. En el fútbol americano utilizan la yarda y ellos manejan constantemente estas unidades de medida. Entonces, aquí están las unidades derivadas del Sistema Internacional de Unidades con la equivalencia en el sistema inglés. ¿Bien? Entonces, estas son las del Sistema Inglés de Ingeniería, la yarda, el pie, y tenemos las equivalencias con el Sistema Internacional de Unidades. Estas tablitas les van a servir de mucho para las operaciones de conversión de unidades. Por ejemplo, aquí miren el galón. El galón tiene varias medidas, pero el que nosotros normalmente usamos es el galón, la medida de galón estadounidense, que es 3.785 litros. Bien, entonces todas esas medidas las vamos a estar utilizando. La milla, que equivale a 1.61 kilómetros o 1.609 metros. Bien, la libra, 1 kilogramo equivale a 2,2 libras. Todas esas las vamos a utilizar. La pulgada, nosotros manejamos las distancias en centímetros, pero en los Estados Unidos manejan más en pulgadas, que es 2.54 centímetros. Entonces, vamos a la parte de conversión de unidades de medida. En la parte de conversión de unidades de medidas, vamos a ver cuál es el procedimiento correcto para hacer conversiones de unidades. Hay muchas formas de convertir unidades de medida. La regla o el método más clásico es hacer una regla de 3, que muchos de ustedes deben haber hecho una regla de 3. Bien. Sin embargo, hay un método más general que la regla de 3 y que incluso permite hacer conversiones sucesivas, tantas como yo necesite. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien, aquí les dice, a veces debe convertir unidades de un sistema de medición a otra. Convertir dentro de un sistema, por ejemplo, de kilómetros a metros. Un ejemplo. Bien. El ejemplo está planteado aquí. Bien. 1 metro equivale a 39,37 pulgadas, que equivale a 3.28 pies. 1 pulgada es igual a 0.025 metros, que equivale a 2.54 centímetros. Eso es lo que está en la tabla y esas son las conversiones ya realizadas. Ahora, ¿cómo se hace una conversión? ¿Cómo se hace una conversión? El método más aconsejable es el siguiente. Vamos a suponer que yo quiero convertir 15 pulgadas a centímetros. ¿Ok? Entonces yo coloco aquí las 15 pulgadas y lo que hago es lo siguiente. Las cantidades fundamentales de la física o las unidades de medidas se pueden tratar como cantidades algebraicas que se pueden cancelar entre sí. ¿Qué significa eso? Que yo puedo hacer las operaciones de multiplicación y división con cantidades, con unidades de medidas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí 15 pulgadas, yo puedo multiplicar las 15 pulgadas por 2.54 centímetros, que es a lo que equivale 1 pulgada. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estas 15 pulgadas las estoy multiplicando por esta cantidad que está aquí. Bien, las 15 pulgadas no se van a afectar porque yo multiplique por esto, porque lo que está aquí en el numerador equivale a lo que está en el denominador. Cuando usted establece una equivalencia entre el numerador y el denominador, y eso equivale a la misma cosa, es prácticamente como multiplicar las 15 pulgadas por 1. Es decir, esto equivale a que yo las 15 pulgadas las multiplique por 1. Y multiplicar por 1 es la misma cosa. Ahora, para garantizar de que esto equivalga a esto que estoy diciendo, lo que usted coloque aquí en el numerador tiene que ser equivalente a lo que coloque en el denominador. Y 1 pulgada equivale a 2.54 centímetros. Por lo tanto, aquí no hay ninguna inconsistencia. Y al multiplicar por las 15 pulgadas no se me va a afectar la cantidad de medidas. Entonces, ¿qué garantizo al hacer esta multiplicación? Que ahora pulgadas se pueden cancelar con las pulgadas que están aquí abajo, la unidad. La unidad de pulgada la cancelo con la unidad de pulgadas de aquí del denominador y lo que quede en el resultado ya va a quedar en centímetros.
¿Sí lo ven? Entonces, ¿cuál es la ventaja de hacerlo así? Que yo puedo seguir repitiendo la operación tantas veces como yo desee. Por ejemplo, vamos a suponer que no quiero llevar a centímetro, que quiero llevar a milímetro. ¿Qué haría? Si quiero llevar a milímetro, ¿qué hago aquí? Díganme. Multiplica por 10. Multiplico por 1 milímetro. Fíjense. Voy a dejar, lo que necesito arriba es la unidad de milímetro. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos milímetros tiene 1 centímetro? 10 milímetros. 10 milímetros, 1 centímetro. 10 milímetros. Entonces tengo que multiplicar por 10 milímetros, que es a lo que equivale 1 centímetro. 1 centímetro. ¿Ven? Entonces coloco aquí 10 milímetros, que es a lo que equivale a 1 centímetro. Con eso garantizo eliminar la unidad de centímetros y estaría multiplicando esta cantidad por 10. Y entonces me queda aquí 381 milímetros. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Entonces, Gracias. ese es el procedimiento recomendado. ¿Por qué? Porque yo puedo repetir esto tantas veces como yo quiera. Si lo quiero seguir llevando a otra unidad de medida, puedo seguir repitiendo la operación tantas veces como yo desee. En cambio, si lo hago por regla de 3, que también se puede hacer, tendría que estar repitiendo y repitiendo las reglas de 3. Y eso puede llevar más tiempo y puede ser más complicado. Entonces, esta es la sugerencia que se les da para convertir la unidad de medida. Si alguien tiene otro método, lo puede emplear, eso no es problema. Pero esto es lo que se sugiere. Bien, otra cuestión que es importante en la física es la dimensión. ¿A qué se le llama dimensión en la física? ¿Ok? En la física se le llama dimensión a las 3 cantidades fundamentales que vimos al principio. Habíamos dicho que para la física mecánica se manejan 3 cantidades fundamentales que son longitud, masa y tiempo. Bueno, pues aquí se le va a llamar dimensión a esas 3 cantidades fundamentales. Dimensión de longitud, dimensión de masa y dimensión de tiempo. Las dimensiones, a partir de ahora, tienden a representarse con una letra mayúscula. Por ejemplo, L mayúscula para longitud, M mayúscula para masa y T mayúscula para tiempo. Y tienden a representarse para operaciones entre corchetes. Las dimensiones tienden a representarse entre corchetes. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que le está diciendo este cuadro aquí. ¿Ok? Las dimensiones se van a representar con una letra mayúscula encerrada entre corchetes. Bien. Ahora, ¿para qué sirve el análisis dimensional? Hay algo en la física que se llama análisis dimensional de ecuaciones. Nosotros vamos a trabajar con muchas ecuaciones. Entonces, muchas veces no es fácil estar memorizando una gran cantidad de ecuaciones. Pero, sin embargo, si yo no me acuerdo de una ecuación, por lo menos puedo determinar si una ecuación desde el punto de vista de dimensión tiene sentido o no la tiene. Por ejemplo, si yo estoy buscando una distancia, bien, y yo sé que en cinemática hay una fórmula que me dice que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Yo digo, ¿será que la fórmula era así? No me acuerdo. La verdad, ahorita tengo dudas si la fórmula era así o no era así. No me acuerdo si aquí iba un cuadrado o no. La verdad no estoy seguro. ¿Ah? Tiempo al cuadrado. ¿Sí es al cuadrado? Sí, por la variación del tiempo al cuadrado. Correcto. ¿Y qué pasa si yo no me acuerdo en la prueba y digo, yo no sabía que era el cuadrado o no me acuerdo, tengo la confusión?
Entonces, mire lo que yo puedo hacer aquí. Para yo estar seguro si era el cuadrado o no era el cuadrado, yo puedo hacerle rapidito, incluso hasta mental, un análisis dimensional. ¿En qué consiste el análisis dimensional? En cambiar cada cantidad física que está aquí en la ecuación por su respectiva dimensión. Como desplazamiento se da en unidades de longitud, su dimensión es longitud. ¿De acuerdo? ¿La velocidad en qué unidades se da? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Entonces tiene dimensión de longitud. Tiempo. Sobre tiempo. Su dimensión es longitud sobre tiempo. ¿El tiempo en qué se da? Segundos. En segundo. Por lo tanto tiene dimensión de tiempo. T mayúsculo. Más. ¿En qué se da la aceleración? Metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tiene dimensión de longitud sobre tiempo elevado al cuadrado. Y el tiempo tiene dimensión de tiempo, precisamente. Y le pongo así. Entonces, la física dice que las dimensiones, igual que hicimos con las longitudes, con las unidades de medidas, las dimensiones también se pueden tratar como cantidades algebraicas que se pueden cancelar entre sí. Es decir, que yo puedo multiplicarlas y puedo simplificarlas. Si aquí tengo tiempo en el denominador y aquí tengo tiempo en el numerador, cancelo tiempo con tiempo. ¿Ok? Y aquí este tiempo lo puedo cancelar con el cuadrado de aquí. Y entonces, ¿qué es lo que me está quedando? Longitud va a ser igual a longitud más longitud sobre tiempo. ¿Y eso a qué es igual? A ver, ¿quién me dice? ¿Esta suma a qué sería igual aquí? ¿Alguien me puede decir a qué vale la suma esa? ¿O cómo hago la suma? Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, Inge, se fue por un momento. Perdimos momentáneamente la conexión, pero ya estamos. Ahí sí. Ya estamos de vuelta aquí. Les decía. Bueno, teníamos lo siguiente, longitud aquí y longitud más longitud sobre tiempo. Eso era lo que nos había quedado ya, ¿no? Sí. Al hacer la simplificación. ¿A qué es igual esa suma, señores? ¿Alguien me puede decir a qué es igual esa suma? ¿Sí me están escuchando? Longitud por tiempo más longitud sobre tiempo. No. Y aquí viene lo interesante. Dos veces longitud sobre tiempo. Tampoco. Longitud al cuadrado, ¿no? Tampoco. No, esa cuesta se va a multiplicar. ¿Saben a qué es igual a esto? Les digo, a nada. A nada, porque esto no se puede sumar. La física dice que dos cantidades físicas con diferentes dimensiones no se pueden sumar ni restar. Multiplicar y dividir sí, pero no se pueden sumar o restar. Usted puede sumar metros, porque fíjate que esto tiene dimensión de longitud. Esto sería en metros.
Y aquí sería metros sobre segundo. ¿Cuánto es igual 10 metros más 45 metros por segundo? No se puede sumar. No se puede sumar. ¿Cuántos son 25 grados centígrados más 86 newton? No son las mismas dimensiones. Exacto. Eso es lo que dice la física, señores. Que dos cantidades físicas, si no tienen igual dimensión, no se pueden sumar ni restar. Usted puede sumar 5 metros más 5 metros y le da 10 metros. Usted puede sumar 8 grados centígrados más 23 grados centígrados y le da en grados centígrados. Pero usted no puede sumar 10 amperes más 150 hercios. No puede hacerlo, porque no estamos hablando de la misma cantidad física. Entonces, el análisis dimensional es precisamente para decir, mira, esta ecuación no tiene sentido desde el punto de vista de la física. Algún error hay en la ecuación. Algún error hay. Y efectivamente había un error, porque como bien dijo un compañero por ahí, lleva un cuadrado. Y yo se lo quité a propósito precisamente para hacerle la demostración. La ecuación es esta. Aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, si yo tenía la duda si era o no era el cuadrado, pues yo puedo hacer rápido este análisis y definir que efectivamente tiene que ser al cuadrado. Porque de haber sido el cuadrado, no estaría esta t aquí arriba. Y entonces me quedaría longitud más longitud, que eso sí queda longitud. ¿Qué pasa si tengo esto desde el punto de vista dimensional? L es igual a L más L. ¿A qué es igual eso? ¿Quién me dice? A L. A L, a L, correcto. No 2L ni nada de eso. L. Al análisis dimensional no le interesa los valores numéricos, lo que le interesa es la dimensión que aquí queda. Por eso, en este análisis no tomé en cuenta el 1/2. El 1/2 no interesa para nada aquí porque es una cantidad adimensional. Y este análisis de dimensiones solamente se refiere a dimensiones. No sé si les queda claro hasta ahí. ¿Alguna preguntita? No, Inge, sí está bien. Listo. No, Inge. Repasen esa parte de ahí del análisis dimensional, que no es simplemente para manejar correctamente las unidades de medida. La otra cosa con respecto a las unidades de medida son las cifras significativas. ¿Qué son las cifras significativas? Los dígitos que se conocen con precisión. En la física se utilizan con cantidades que pueden tener muchos decimales, por ejemplo, o números que pueden involucrar gran número de ceros. No es conveniente en la física trabajar con números muy grandes. Vamos a suponer que yo tenga este número. Por ejemplo, 153.000, por poner un ejemplo. Entonces, es un número que está involucrando 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cifras. Trabajar con un número así tan grande puede provocar errores de transcripción. Es preferible que yo utilice nada más que las cifras significativas. Las cifras significativas son dígitos que se conocen con precisión. Se excluyen los ceros no se incluyen en las cifras significativas. Entonces, la cifra significativa sería el 1, el 5 y el 3. Entonces, yo puedo expresar este número como 1, 5 y 3 por 10 a la 3, por ejemplo. O puedo ponerlo como 1.53 por 10 elevado a la 5. Entonces, me conviene más manejar este número de 1,53 que no 153.000. Porque incluso digitar todo eso en una calculadora o en el Excel toma mucho tiempo. Incluso me puedo confundir hasta con el número de ceros. Entonces, eso es lo que le dice aquí. Ahora, hay una regla, igual cuando se trabaja con decimales también, exactamente lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo el número 0,00043, pues no me conviene trabajar con todo este numerazo. Entonces, lo que yo necesito aquí es solo con las cifras significativas. 4 y 3 son las cifras significativas.
Entonces yo cuento 1, 2, 3 y 4 y puedo expresar este número como 4,3 por 10 a la menos 4. ¿Ok? Y también hay una regla aquí para la suma y para la resta. Por ejemplo, en el caso de y para la multiplicación. Por ejemplo, en este caso, 3,2 multiplicado por 4,252. Observen que este número de aquí solo tiene 2 cifras de precisión y en cambio este tiene 4 cifras de precisión. Entonces, la regla para la multiplicación dice, cuando se multiplican dos cantidades numéricas, el número de cifras de precisión en la respuesta tiene que ser igual al número de cifras en la cantidad menos precisa que se multiplica. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una cifra aquí, o sea, un número de 2 cifras y otro de 4, 3,2 es la menos precisa de las cifras que se multiplican. Por lo tanto, la respuesta no debería tener 3 decimales como tiene esta, sino uno solo. Entonces, yo, en vez de dar 3.6064, lo dejo como 3,6. Igual con el número de decimales que tiene la cantidad menos precisa de las que se multiplica. Y lo mismo pasa para la suma. Si yo sumo 123 más 5,35 me da 128,35. ¿Para qué le voy a dar 2 cifras de decimales de precisión a la respuesta si una de las cantidades que se están sumando no es tan precisa? Entonces, la respuesta correcta sería 128 y no 128.35. No quiere decir que 128.35 está incorrecto como valor numérico, no, sino que lo aconsejable es dar la respuesta así y no con estas 2 cifras de precisión como están ahí. Eso está explicado en el libro. El libro de texto guía que vamos a utilizar es Física para Ciencias e Ingenierías de Serway, 7ª edición. Está ya subido en esa carpeta que yo les compartí en la pantalla de inicio. Bien, lo que nos corresponde aquí es entrar en la parte vectorial. Bien, entonces, nos quedan 2 minutos. Vamos a dar una breve reseña de lo que van a ver aquí. Primero, hablar un poco de la representación en el sistema de coordenadas. Recuerden que para representar un punto en un plano o en el espacio, se pueden representar de diferentes formas. Por ejemplo, aquí están las indicaciones para representar un punto en un plano. Yo puedo dar las indicaciones de ese punto en un plano a través de coordenadas rectangulares, polares o geográficas. Entonces, normalmente en la física se utilizan las coordenadas polares, geográficas y rectangulares. Bien, para las rectangulares se usa el teorema de Pitágoras, porque cada punto con sus respectivas proyecciones en cada uno de los ejes forman un triángulo rectángulo. Si yo proyecto este punto aquí contra el eje X, yo voy a tener aquí una sombra en el eje horizontal, que es lo que se le llama la componente o coordenada en el eje horizontal. Y otra en el eje, otra en el eje Y. Bien. Entonces, observen que se forma aquí un triángulo rectángulo como este que están viendo aquí. Y puedo aplicar las propiedades básicas de un triángulo rectángulo, como las identidades trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente, y el teorema de Pitágoras, para convertir de rectangulares a polares. Por favor, voy a tener que dejarlo aquí porque se acabó el tiempo. Tuvimos que invertir en hablar de la plataforma. Entonces, yo voy a grabarle la clase con lo que falta y con ejercicios de física y después le voy a colocar en ese enlace que ustedes vieron ahí en la semana 9. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta adicional. No, Inge, gracias. Inge, una consulta. Inge, los deberes, Inge, ¿cómo son presentados los deberes? Los deberes se pueden hacer igual, si los pueden hacer con editor de ecuaciones, tanto en Excel como en Word, perfecto. Si los necesitan hacer a mano no habría problema, pero habría que convertirlos después a PDF. Bien, con una buena presentación. Ya listo. Y aquí va a haber partes gráficas que sí van a tener que hacer con instrumentos de medida. Entonces, eso sí lo pueden hacer a mano. ¿De acuerdo?
¿Alguna otra pregunta? Sí. Gracias, Inge. Bueno, gracias a ustedes también. Y nos veríamos en la siguiente clase. Y en el encuentro asincrónico. Gracias, profe. Gracias, Inge. Gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Que pasen bien.